Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, julio 3 del año 2022. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Brasil, Suecia, República Dominicana y Bolivia. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en distintos países y continentes, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Subempleo e informalidad en Brasil. Último informe de la Comisión de la Verdad en Colombia. Las 10 noticias más destacadas en Latinoamérica de la semana. Turquía exige extradición de 45 suecos y finlandeses. En Colombia, Petro por la conciliación, la extrema derecha por los odios. Plan de trabajo a favor de la sociedad civil en República Dominicana y agentes policiales en Bolivia hacia la delincuencia. De esta forma, damos inicio, como siempre, a desarrollar los principales hechos noticiosos desde diferentes países para la audiencia de Radio Clarín de Colombia. En esta ocasión desde Brasil, los niveles de subempleo e informalidad en ese país nos lo informa, nos lo manifiesta de una forma clara, sucinta. Bruno Lima Rocha, nuestro corresponsal que se ubica en Brasil. Lo escuchamos, Bruno. Audiencia, seguimos con las noticias de la economía brasileña. Mira, aunque el desempleo tenga caído para los primeros 3 meses del año, en comparación incluso con el año de 2015, cada vez más en Brasil se trabaja para ganar menos. O sea, la renta del mundo del trabajo ha acotado el 7,2% en relación al año 2021, cuando estábamos en pandemia. La otra situación es que la cuenta para decir que alguien está o no empleado o con trabajo, porque trabajo formal es menos en Brasil, es si tiene una actividad regular de una vez por semana. Mientras la tasa de informalidad está en 40,1% de la población ocupada. O sea, de a cada 10 laborantes, 4 son informales. Y yo apuesto que es más, porque la capacidad de ser informal no quiere decir que sea formal. Hay mucha gente que tiene un laburo formal y una renta por fuera de tipo informal. Es muy preocupante lo que ocurre en nuestro país. Estamos con tasas muy bajas de crecimiento, de desarrollo y de distribución de renta para un país muy rico. Para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias Bruno, hombre, y es que el Bolsonaro, mientras se empeña en buscar la impunidad para la señora golpista en Bolivia, que hasta le ofrece exilio allá y ruega porque no la condenen en Bolivia, deja que su pueblo se muera de hambre, que el desempleo aumente, pulule parecido a otras repúblicas del continente. Gracias Bruno Lima. Hechos trascendentales en Colombia fueron el informe final de la Comisión de la Verdad y el diálogo entre Uribe y Petro. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, quien se ubica en Medellín. Medellín, para la querida audiencia más allá, es la capital de Antioquia, en la República de Colombia. Adelante, Saúl. Buen día, audiencia. Un abrazo especial. Toda esta semana han pasado unos hechos, la verdad, extraordinarios para el país. El informe final de la Comisión de la Verdad y el diálogo entre Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Esperemos que estas dos cosas, estas dos situaciones realmente sean para bien del país, porque por un lado el informe final de la Comisión de la Verdad va a ser un documento muy importante tanto en lo escrito como en la parte fílmica y de audios para el gobierno entrante del pacto histórico encabezado por Gustavo Petro. Sin embargo, en él quedan muchos vacíos, ya que no se saben absolutamente nada de los hechos de
1958 hacia atrás y de 2018 en adelante, lo más reciente. Y esperemos que el diálogo entre Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro haya sido fructífero y que de todas maneras las diferencias se hayan subsanado en muchos aspectos. Pero hay que ver primero y hay que estar muy pendientes de cómo eso avance. Desde la ciudad de Medellín, para Radio Clarín de Colombia, les habló con mucho gusto Saúl Ignacio Peláez Arango. Un abrazo y feliz día. Gracias. Gracias, Saúl. Muchas gracias, Saúl Ignacio, porque digamos que esos hechos trascendentales, si nos ponemos a hacer un ejemplo, tendríamos que desarrollar para un minuto de silencio de todas las víctimas o genocidios que han ocurrido en Colombia para que la audiencia tenga un criterio de la magnitud de homicidios. Tendríamos que destinar 17 años para dedicarles un minuto de silencio a todas las víctimas del conflicto armado, que por acción u omisión de los diferentes presidentes que han pasado por nuestro país, hace que este tipo de situaciones queden en la impunidad. Es un informe que a grandes luces ya ilustra lo que nosotros sabemos como ciudadanos colombianos. Sin embargo, pues la Comisión de la Verdad ha reflejado esta cuantificación y cualificación con recomendaciones al nuevo presidente, Gustavo Petro, que fue electo para que a partir del 7 de agosto acoja estas recomendaciones y desarrolle lo que considere pertinente para desarrollar en el marco de sus políticas públicas en estos próximos 4 años. Desarrollamos de esta manera noticias en Brasil con nuestra colega de Datos Brasil, con algunos de los hechos más importantes en Latinoamérica, para que la audiencia de Radio Clarín de Colombia se forme un criterio objetivo de esa unión que desarrollamos a nivel latinoamericano. Y es así como nuestros colegas de Datos Brasil nos desarrolla este importante contexto. Lo escuchamos. Noticia 1. Fuente de la noticia, Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina. Cuba conmemora aniversario 25 de hallazgo de restos del Che. La Habana, 28 junio, Prensa Latina. Cuba rememora hoy el hallazgo de los restos mortales de Ernesto Che Guevara, considerado un hito de la ciencia cubana y un símbolo de victoria para toda una generación. Noticia 2. Fuente de la noticia, Granma. Cuba e India firman acuerdos de cooperación económica. La firma del acuerdo se llevó a cabo por el presidente del Banco Exterior de Cuba, Ernesto Medina Rosales, y por el director general de Exim Bank, Nirmit Bed, en presencia del embajador de la República de la India en Cuba, Janaki Raman. Noticia 3. Fuente de la noticia, Telesur. Presidente venezolano confirma llegada al país de una delegación de Estados Unidos para continuar agenda bilateral. De acuerdo con el jefe de Estado, las delegaciones de Venezuela y Estados Unidos buscan analizar temas de la agenda bilateral. Noticia 4. Fuente de la noticia, Barricada. 27 de junio de 1986. Triunfo de Nicaragua en La Haya. El 27 de junio de 1986, hace 36 años, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Nicaragua, condenando a Estados Unidos por sus actividades militares y paramilitares contra Nicaragua y fijó una indemnización provisional de unos 17.000 millones de dólares que Washington debería pagar a Nicaragua. Noticia 5. Fuente de la noticia, página 12. Alberto Fernández en el G7, soñamos con un nuevo orden internacional. Dijo que en América Latina y el Caribe no queremos un plan Marshall, y habló de la discriminación del mundo central. Crítica a la especulación financiera y pedido al fondo por la sobretasa. Noticia 6. Fuente de la noticia, Cuba debate. Anuncia Bolsonaro que ofrecerá asilo político a la expresidenta de facto de Bolivia, Gina Ináñez. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que le ofrecerá asilo político a la expresidenta de facto de Bolivia, Gina Ináñez, condenada el 10 de junio a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes, y Bolsonaro dijo que Áñez es una mujer encarcelada injustamente y buscará que venga a Brasil si el gobierno boliviano está de acuerdo. Noticia 7. Fuente de la noticia, Sputnik. El presidente de Cámara de Diputados de Bolivia rechaza posible asilo de Áñez en Brasil.
El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, rechazó las declaraciones del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre la posibilidad de brindar asilo político a la expresidenta interina Gina Ináñez. Noticia 8. Fuente de la noticia Partido Comunes Twitter Colombia. 27 de junio. Un día como hoy hace 5 años dejamos las armas para siempre. Lo hicimos con la esperanza que el acuerdo de paz permitiera que Colombia lograra los cambios que tanto necesita. Hoy vemos que se empiezan a hacer realidad, pero también queremos que pare el exterminio de firmantes. Noticia 9. Fuente de la noticia Telesur. Indígenas ecuatorianos continuarán diálogo bajo paro nacional. La CONAIE indicó que se permitirá el paso de los vehículos de salud, emergencia y de alimentos en los corredores humanitarios. Noticia 10. Fuente de la noticia La Jornada, México. Rusia niega haber caído en impago, atribuye el atraso a intermediarios. Moscú, Rusia rechazó este lunes que su país esté en situación de impago, aunque admitió que, a causa de las sanciones internacionales, 2 desembolsos no llegaron a sus acreedores antes de la fecha límite, el domingo. Gracias colegas allá en Brasil de Datos Brasil por este importantísimo resumen de la semana. Resumen noticioso. Muchas gracias, colega. Ahora nos vamos para el otro lado del charco. 45 personas de Suecia y Finlandia que Turquía exige su extradición, porque es que esto no es así nada más que firmaron un acuerditis allí pues entre Suecia, Finlandia y Turquía pues para que pudieran ingresar a la OTAN, no, están bien llenándose en unos requisitos y después de la firma de tripartita, entonces ahora tienden a patraciarse en Suecia y Finlandia. Adelante, José Cheo. Audiencia. El diario turco Hürriyet ha publicado la lista de un total de 45 personas de Suecia y Finlandia que Turquía exige su extradición a cambio de que Suecia y Finlandia puedan ser aceptadas en la OTAN. El 27 de junio, Hürriyet publicó los nombres de las personas que Turquía exige su extradición. Hay 33 personas de esas en Suecia y 12 en Finlandia. En otro lado, Suecia cede el paso a Turquía mientras que Erdogan planea nueva invasión de Siria. Después de 11 años de interferencia destructiva en los asuntos internos de Siria, el presidente turco Erdogan amenaza con una nueva invasión ilegal. Los planes de violencia de Turquía están respaldados por la coalición de oposición siria, SOC, una organización que ha recibido un fuerte apoyo de Suecia y otros países occidentales. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias José Cheo. Ampliamos hechos noticiosos ahora desde Cuba y la percepción que tienen desde nuestro país. No somos los únicos que hacemos ese análisis, esa catarsis, ese contexto, ya que los contrastes en Colombia, mientras Gustavo Petro busca la conciliación entre colombianos y latinoamericanos, la extrema derecha atiza lo contrario. Lo escuchamos, nuestro corresponsal desde Cuba, Tony López. Lo escuchamos, Tony. Buenos días, audiencia. Mientras el presidente Gustavo Petro y el pacto histórico busca lograr un escenario de paz y conciliación, la extrema derecha nazifascista y oligárquica colombiana busca la fórmula de evitar que Gustavo Petro asuma la presidencia, estrategia muy bien clara para crear un clima de violencia y de inestabilidad en el país. Eso lo sabe muy bien el señor Joan Sebastián Moreno al presentar ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra el electo presidente Gustavo Petro. Argumenta el señor Moreno que el presidente electo no asistió a 27 sesiones de la Comisión Primera entre el 28 de abril del 2018 y abril del 2022. Él se basa en el artículo 138 de la Constitución. Mirándolo judicialmente pudiera ser interpretado de buena voluntad si lo hubiera hecho hace 2 años atrás, pero cuando Petro ha sido elegido con más de 11 millones de votos y la extrema y terrorista fracción de la extrema derecha colombiana para impedir que un gobierno diferente a la retaguardia, a la retardataria
conservadora y derechista oligarquía liberal conservadora asume el poder, es un acto provocador, peligroso y muy irresponsable del señor Moreno, que representa esa fracción que agrupa a narcos paramilitares y a una derecha que no acepta perder. Y digo muy peligrosa porque se aprecia que sectores del uribismo en el Consejo de Estado han planteado llevarlo a la Procuraduría de la República. De progresar esta petición, las consecuencias y respuestas del pueblo será incalculable e impredecible. Dios guarde a Colombia y evite que esta moción totalmente tóxica y cargada de odio y locura tenga éxito. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde La Habana, Cuba, Tony López. Hombre, Tony, que no sé cómo hace mi querido corresponsal y compañero Tony López allá en La Habana, República de Cuba. A un lado el matasanos con el bisturí ya señalándole la cirugía y él todavía animado como el guerrero que ha sido siempre de hace 50, 60 años más. Porque esta semana, querida audiencia y corresponsales, nuestro corresponsal Tony López es sometido a nueva cirugía y allá está pendiente en el quirófano precisamente y desde ahí está transmitiendo las noticias que los grandes medios de la desinformación quieren que no se digan. Gracias, Tony, mucha fortaleza y que se recupere. Presidente de la República Dominicana inició plan de trabajo a favor de la sociedad civil. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal, que además también en poco estará en la República de Colombia, Rebeca Enrique. Adelante, Rebeca. Buen día, audiencia. El presidente de la República Dominicana, señor Luis Abinader Corona, ha iniciado un plan de trabajo a favor de la sociedad civil, facilitándole becas universitarias a los hijos y familiares de la Policía Nacional. Hizo acuerdo con el Infotep para becas a nivel técnico. En lo social no pagan servicio de transporte público. En la salud aumentó el plan, 1 millón para enfermedades catastróficas. Además, programas de siembras masivas de árboles frutales. Por otra parte, en el día de ayer, 29 de junio, lamentablemente, los abusos de agentes penitenciarios en el CCR Vista del Valle, San Francisco de Macorís, según nos expresaron familiares de privados de libertad, aproximadamente 50 de estos fueron maltratados, rompiéndole brazos y piernas. Incluso moradores del lugar expresaron que escucharon varios disparos dentro del Centro de Corrección y Rehabilitación. Este tipo de hechos en República Dominicana se da constantemente por parte de los agentes hacia los privados de libertad. Desde República Dominicana para Radio Clarín en Colombia les habló Rebeca Enríquez, vocera nacional del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Gracias, Rebeca. Ampliamos hechos noticiosos relevantes desde Bolivia. Elementos policiales en ese país no dejan de mostrar su adicción a la extorsión y al robo. Nos hace esta importante información nuestro colega desde Bolivia, Edgar Freddy Vázquez Palenque. Lo escuchamos, Edgar. Buen día, estimada audiencia. En mi país, la policía no cesa en demostrar su adicción a la extorsión y al robo. Cualquier ocasión la aprovecha para su desempeño corrupto. Pregunto, ¿hay algún país que tenga una policía diferente? En Bolivia, la policía es una institución criminal delincuencial. Hay sectores sociales que plantean refundar la policía, como hay un grupo de juristas independientes que plantean reformar el sistema judicial para acabar con jueces y fiscales corruptos. Solo son intenciones pasajeras, varias veces practicadas, para seguir en lo mismo, preservando el sistema social dominante, que es lo que debemos cambiar. Diputado oficialista Rolando Cuellar acusa de vinculación narcotraficante a dirigentes máximos del movimiento al socialismo, en tanto esta dirigencia presiona al gobierno para cambiar al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y al comandante de la policía Johnny Aguilera. El movimiento al socialismo tiene como base social principal a los cocaleros del Chapare, que con su producción promueve la fabricación de cocaína, ya que no sirve para el consumo directo de la gente. La lucha ideológica interna del movimiento al socialismo parece buscar desprenderse de este antecedente cocalero, también dejando de lado
el liderazgo de Evo Morales. Y la oposición pide al Tribunal Supremo Electoral cancelar la personería jurídica del movimiento al socialismo. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Y son este tipo de personas que hacen que precisamente la extrema derecha, los amigos del imperialismo norteamericano, digan que entonces los gobiernos progresistas no sirven, que están mandados a recoger. Gracias precisamente a nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Es así como hoy, 3 de julio de 2022, hemos desarrollado hechos relevantes desde diferentes países como los fueron Colombia, Brasil, Suecia, República Dominicana, Bolivia, hechos noticiosos desde Latinoamérica para la audiencia de Radio Clarín de Colombia. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.